delegación venezolana se retira del foro de la sociedad civil en una protesta pacífica para solidarizarse con Cuba, quien no fue acreditada totalmente por los organizadores de la séptima cumbre de las Américas. De la Revolución Bolivariana, 3.039.567 firmas. Superada con creces la meta de los 10 millones de firmas para rechazar el decreto imperial de Barack Obama. Esto gracias al aporte de rúbricas que hiciera el pueblo cubano. Tras las rejas, detenido policía que asesinó a Walter Scott, un afroamericano de 50 años que estaba desarmado al momento de recibir 8 disparos por la espalda en un parque en Carolina del Sur, esto en Estados Unidos. Llega el momento de revisar junto a ustedes las informaciones más destacadas en América Latina, más allá de nuestras fronteras, en esta una nueva ronda de Telesur Noticias. Desde nuestra sede principal en Caracas, Venezuela, les saluda Carlos Alonso. Hoy es día jueves 9 de abril de 2015. Comenzamos. Cuba y Venezuela se retiraron de la inauguración del Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales este día miércoles. Denuncian discriminación al no entregarles las credenciales a sus delegaciones por parte de la organización de la Cumbre de las Américas. El informe y todos los detalles con nuestra enviada especial a Panamá, Madeleine García. Protestaron a las afueras del Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales. La delegación cubana, que por primera vez participa en la Cumbre de las Américas, no fue acreditada en su totalidad. Y entramos todos o no entramos ninguno. Si en este país hay presencia de mercenarios que han atentado contra la vida de miles de cientos de personas, la verdadera sociedad civil cubana también entrará por esa puerta. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que preguntarse. Primero, ¿qué significa esos mercenarios que ellos sí acreditaron? Incluso algunos de ellos vinculados a terroristas muy conocidos en este continente. Luis Posada Carril. Una bienvenida que está lejos de querer escuchar las voces de intelectuales, médicos, artistas, cultores y movimientos de la sociedad civil de izquierda que durante 5 décadas levantaron su voz para denunciar el bloqueo e injerencia de los Estados Unidos en Cuba. Está bueno ya de humillaciones. Tienen que acabar de sacar a Cuba de la lista de países terroristas. Tienen que acabar de eliminar la ley de ajuste cubano, que es criminal. Tienen que acabar de eliminar por completo el bloqueo. Que la Cuba verdadera tenga su palabra en este foro, que la Cuba verdadera sea reconocida. A eso fue a lo que vinimos llenos de esperanza a este encuentro, los verdaderos representantes de la sociedad civil cubana, a traer la experiencia de nuestros médicos curando a los enfermos del ébola en el África, a los que han enseñado a leer y escribir a miles de latinoamericanos. Finalmente lograron pasar, pero con el pasaporte. El auditorio estaba repleto de los que sí les entregaron sus credenciales, incluidos los cubanos disidentes. En protesta por la discriminación, se retiraron. Más atrás le siguió la delegación venezolana. En primer lugar, no fuimos acreditados un grupo de venezolanos, un grupo de cubanos, un grupo de ecuatorianos y un grupo de brasileros que no creemos que haya sido causístico y que haya sido por casualidad, sino que tendenciosamente países del ALBA han dejado de ser acreditados y sus delegaciones han sufrido. Una cumbre que inicia con denuncias de discriminación y de presencia de mercenarios que han atentado contra el pueblo cubano. Madeleine García, Telesur, Ciudad de Panamá. Ciertamente la delegación de Venezuela se retiró entonces de este foro de la sociedad civil y actores sociales este miércoles de cara a la séptima cumbre de las Américas en Panamá en solidaridad con la delegación cubana a la que a través de múltiples trabas se le ha impedido el acceso al evento. La delegación cubana denunció que a pesar de figurar en los registros no pudieron acceder al evento por problemas que los organizadores no han comunicado aún. Al mismo tiempo rechazan la entrega de acreditaciones a cubanos integrantes de una exigua oposición al gobierno del presidente Raúl Castro, carente de toda legitimidad y fabricada desde el extranjero. Este foro de la sociedad civil y actores sociales, recordamos, se realiza en el Hotel Panamá hasta este viernes. Fuimos engañados aquí, nos dijeron que estábamos acreditados.
En una protesta pacífica, la delegación venezolana expresó que representantes de países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, han dejado también de ser acreditados. Pero debemos ir con la Organización de Estados Americanos, la OEA, y la organización de esta cumbre de América, que nosotros tenemos 2 quejas puntuales y muy enérgicamente las estamos protestando en este momento. Por lo tanto, decidimos salir del área de foro que está aquí en el Hotel del Panamá. En primer lugar, no fuimos acreditados un grupo de venezolanos, un grupo de cubanos, un grupo de ecuatorianos y un grupo de brasileros que no creemos que haya sido causístico y que haya sido por casualidad, sino que tendenciosamente países del ALBA han dejado de ser acreditados y sus delegaciones han sufrido embates desde el día de ayer en la mañana. El mandatario panameño Juan Carlos Varela resaltó la actuación y participación de diversos sectores de la sociedad en el marco de esta 7ª Cumbre de las Américas. Primera vez que se da la Cumbre de las Américas con un Papa, el Papa Francisco, que envía un delegado personal, inclusive el cardenal Parolín, que fue nuncio en Venezuela en su momento dado, con un mensaje del Papa Francisco. Es primera cumbre, que es su primera cumbre, que Cuba participa, que está el continente unido, se cierra esas heridas de más de 50, 60 años y ya se busca la unidad. Primera cumbre que la sociedad civil juega un papel importante y primera cumbre que tiene un foro de rectores de universidades. Eso lo está haciendo muy diferente. Y también se está dando en un país abierto, en un país que tiene un gobierno comprometido con tener buenas relaciones con todos los gobiernos del continente. Y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, hablamos de Alicia Bárcenas, propuso que los países caribeños obtengan una disminución en sus deudas por la vulnerabilidad al calentamiento global. Sí, y mira, nosotros tenemos una propuesta muy concreta, y es que los países del Caribe necesitan un tratamiento especial, son pequeños estados insulares. La CEPAL está proponiendo que se haga una iniciativa de alivio de deuda a los países caribeños, que son altamente endeudados y que son muy vulnerables al cambio climático. El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, José Miguel Insulza, destacó la importancia de la participación de la sociedad civil en esta 7ª Cumbre de las Américas. Por medio de sus organizaciones y actores sociales, agrega, por lo tanto, un valor fundamental a lo que tratamos de hacer en estas cumbres. Estas cumbres que, como ha señalado el presidente Varela, nacieron en el 1994, de la cual celebramos ya hoy la 7ª, más 2 cumbres extraordinarias, tienen por objeto el diálogo. No buscan, por cierto, también llegar a acuerdos concretos. Nuestra ciudadanía nos pide acuerdos concretos, pero son en verdad instancias de diálogo, en que, como en toda sociedad democrática, los países, los gobiernos, no tienen necesariamente las mismas ideas, pero están dispuestos a tener un encuentro en el cual puedan llegar a acuerdos, a concertarse entre sí. Por otra parte, el presidente del partido independentista puertorriqueño, Rubén Berríos Martínez, denuncia formalmente que Estados Unidos ha evitado su acreditación como parte de la delegación de Nicaragua para esta Cumbre de las Américas. Berríos Martínez detalló que la presión estadounidense ha sido ante el Comité de Acreditaciones, enfatizando que se pretende acallar y amordazar la voz del independentismo puertorriqueño que él representa. También señaló que esta acción constituye un intento de silenciar la reiterada solidaridad de América Latina en contra del colonialismo y en favor de la autodeterminación de Puerto Rico. Berríos sentenció que este jueves viajará finalmente a Panamá para participar en el pleno de esta Cumbre de las Américas como parte de la delegación nicaragüense. Si me impidiera mi ser delegado, sería una intervención directa de los Estados Unidos cuando están predicando los derechos humanos para oponerse a que se levante la voz a favor de la autodeterminación. Y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, manifestó que no asistirá a esta 7ª Cumbre de las Américas tras la emergencia nacional que presenta la zona norte de su país a causa de las fuertes lluvias. Estas declaraciones se las emitió este día miércoles en el Salón O'Higgins del Palacio de la Moneda durante un desayuno con corresponsales extranjeros. La mandataria chilena indicó que hay muchas tareas por hacer en las zonas afectadas por los aluviones. Sostuvo también que ante una eventual persistencia de Estados Unidos en agredir a Venezuela, Chile renovará su adhesión a la postura de la UNASUR. Venezuela ya supera con creces las 10 millones de firmas contra el decreto de Barack Obama. Cuba aportó este miércoles más de 3 millones de rúbricas a la campaña mundial Obama deroga el decreto ya. Las firmas de los ciudadanos cubanos fueron recibidas por el jefe de la campaña en solidaridad con Venezuela, el alcalde de la ciudad de Caracas, Jorge Rodríguez.
Con esta cifra, Venezuela supera ampliamente las 10 millones de firmas, que fue la meta fijada por el comando de campaña contra el decreto imperialista emitido por el presidente estadounidense. Esto sucede cuando aún faltan 2 días para el inicio de la Cumbre de las Américas en Panamá, donde por cierto serán entregadas estas rúbricas. Venezuela no es una amenaza, es una esperanza. Para dejar constancia histórica de este apoyo cubano, que se suma al reclamo latinoamericano y caribeño, entregamos a la dirección de la Revolución Bolivariana 3.039.567 firmas recogidas en nuestro país entre los días 3 y 8 de abril. Y en Venezuela concluyó el foro Voces Antiimperialistas. Esto congregó a un total de 131 pensadores de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. En la cita, la red alertó sobre lo que consideran ha sido el manejo cínico que Estados Unidos ha venido realizando por los derechos humanos para justificar agresiones contra pueblos libres. Tenemos la historia con nuestro corresponsal desde Caracas, Ángel Cedeño. El 18 de febrero de 2014 la vida de Nairobi dio un giro inesperado. Ese día su esposo perdió la vida producto de una barricada en las protestas violentas organizadas por la extrema derecha venezolana, conocidas como guarimbas, que dejaron 43 muertos. Un hecho que hoy comparte con la red de intelectuales en defensa de la humanidad para que sea difundido en la próxima Cumbre de las Américas. Cree que el mundo debe conocer la verdadera realidad de este país. Divulgar lo que realmente pasó en nuestro país en el 2013 y 2014. O sea, que sepan, o sea, que cuáles son las verdaderas víctimas, o sea, que la gente sepa a nivel mundial cuál es la verdad. Aquí no ha habido violación de derechos humanos. O sea, los derechos humanos los violaron la oposición venezolana cuando hicieron el llamado a la violencia, al plan La Salida. Por ello rechaza que a través de un decreto ejecutivo Estados Unidos establezca sanciones contra Venezuela por supuestamente ser un país sin garantía a los derechos humanos, una medida que para la red alternativa Sur DH carece de moral y legitimidad al ser emanado por un país que no ha firmado los más importantes tratados internacionales sobre derechos humanos. Pero además Estados Unidos tiene una historia amplia y profusa de violaciones de derechos humanos en el mundo. Es el único país que ha lanzado bombas atómicas sobre pueblos enteros, Hiroshima y Nagasaki. Es un país que ha invadido, ha ocupado países por fuera de las autorizaciones del Consejo de Seguridad. Es un país que propuso, impulsó la doctrina de seguridad nacional, que es una doctrina estructuralmente violatoria de derechos humanos, que animó la Escuela de las Américas. Verdad es que para la red de intelectuales el pueblo venezolano debe apropiarse para entender cuáles son las reales intenciones del decreto ejecutivo de Barack Obama. Demostrar y denunciar un capítulo de la historia esta que hoy se llama el decreto Obama. No se pueden lavar el rostro de las guarimbas con su decreto, con su vía diplomática. No se pueden lavar las manos de la sangre que agarraron y trataron de poner sobre este pueblo. No se pueden lavar las manos de los crímenes que han cometido con la economía de este país. Son culpables el imperialismo de la agresión que ha vivido nuestro pueblo. Es culpable ese decreto de las agresiones de una película continuada contra este país. Una guerra que consideran se fundamenta también en los medios de comunicación. Es allí donde nosotros decimos es una guerra multilateral, una guerra que en el plano comunicacional, las transnacionales de las comunicaciones han jugado un papel de trabajar la mentira en una guerra de cuarta generación. Con el objetivo de seguir consolidando la conciencia de los pueblos del mundo, la red de intelectuales espera celebrar un encuentro internacional el próximo mes en Venezuela. Ángel Cedeño, Telesur, Caracas, Venezuela. Y este miércoles se desarrolló en Colombia el tercer día de la Cumbre Mundial del Arte y la Cultura para la Paz, escenario en el que los ciudadanos respaldaron los diálogos que se adelantan entre el gobierno y la insurgencia de las FARC-EP, pidieron levantar las voces para defender la paz. Con la voz levantada, León Gieco, los colombianos recordaron a los desaparecidos de América Latina. Las notas se fundieron entre la esperanza de un país que anhela la paz. De fondo estuvo la proclama, ¿por qué callar sin así gritando?
aquí se juntan el sentimiento de las víctimas de tantos años de lucha, pero también el sueño y la esperanza de la paz, atravesada a través de la mirada de muchos artistas. Con algunas organizaciones sociales. A las voces del dolor vivido y el dolor expresado en el arte se sumaron las de líderes sociales y políticos que propenden por la integración de los pueblos latinoamericanos, que reconocen el deseo de la paz para Colombia, la posibilidad de la paz y la estabilidad para la región. Ha tomado mucha importancia el tema de una integración con esos preceptos básicos de soberanía, de autodeterminación, de dignidad para los pueblos. Eso significa irradiar desde Colombia procesos de la paz, que ojalá en un futuro no muy lejano, más cerca de lo que todos esperemos, pues la región pueda determinarse ya como una región de la paz. En una Semana de la Paz que partió con el arte y la cultura atravesadas, que verá salir a los ciudadanos a recorrer las calles y que presenciará el pateo del Balón de la Paz, las voces se unieron para decir que en Colombia se quiere y se respalda el fin del conflicto armado a través de la negociación. Poder superar ese episodio tan dramático, tan duro, que ha dejado tanta muerte, tanto odio también, tanta polarización y división en la sociedad colombiana es fundamental si queremos construir democracia y reencontrarnos en el contexto latinoamericano. El inicio del ciclo 35 de las negociaciones en Cuba coincidirá con el caminar de una sociedad civil que en Colombia decidió defender la ilusión de paz. El inmenso anhelo que Colombia tiene por la paz, la necesidad de la paz, pero fundamentalmente yo diría que la masividad en todos estos escenarios de la gente da cuenta del apoyo irrestricto hacia la búsqueda de la paz, hacia los diálogos de La Habana. La paz con justicia social seguirá siendo el llamado de millones de colombianos que trazan un nuevo país desde el arte, la política y el diario vivir. Lorena Hoyos, Telesur, Bogotá, Colombia. Y esta Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz de Colombia tendrá su momento más importante este jueves porque cientos de miles de colombianos se van a movilizar para expresar su total respaldo al proceso de paz. Así lo manifestó el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. El expresidente uruguayo Pepe Mujica afirmó textualmente lo siguiente: soy un convencido de que debemos agotar todos los caminos pacíficos para lograr que la paz pueda darse en Colombia. Una paz con justicia social en la que los colombianos se reconozcan y puedan aportar cada uno su granito de arena. Pepe Mujica, por motivos de salud, no podrá asistir a esta cumbre, no está presente en la misma, sin embargo expresó que los acompaño a la distancia y le deseo al pueblo de Colombia el inicio de una era de acuerdos que conquisten para la sociedad paz y felicidad, como las que queremos para nuestro pueblo y el de América Latina toda. Así que tenemos este comunicado del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica.